Hoy es un día extraordinario donde vamos a tener un incremento en este gran tema de la gracia necesaria para cumplir el propósito. Gracia, propósito. El propósito eterno, que no puede ser llevado a cabo por ninguna criatura, por ningún ser humano, a menos que la gracia pueda habitar de manera abundante en cada uno. Pablo dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y la gracia es Cristo en nosotros siendo formados como nuestra vida, nuestro recurso, toda nuestra solvencia, todo lo que podemos hacer en Él, no en nosotros. Como también lo dijera Pablo, dice, he trabajado más que todos, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Entonces esto lo vemos allá en los albores de la historia, en el mover de Dios con el hombre, en la vida de Abraham. Génesis 15. Entonces hoy vamos a tener un incremento en esto y vamos a tocar varios puntos extremadamente revelacionales e importantes. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por haber amanecido? Mucha gente murió anoche. Tú no. Mucha gente, como dice T.D. Jakes, pudiste haberte ahogado en tu propia saliva. Somos tan frágiles, dependemos tanto de Dios. Cada latido de nuestro corazón depende del dador de la vida. Así que le damos gracias a Dios por haber amanecido este lunes 19 de julio, listos, abiertos, dispuestos como en la buena tierra para recibir la palabra implantada. Le damos gracias. Amén. Padre, en esta mañana extraordinaria, yo aquí en Dallas, Texas, mis hermanos en sus respectivas ciudades, en sus hogares, tal vez en alguna oficina o en su auto, donde quiera que estén, que tu gracia les alcance, que podamos disfrutar y entender en el Espíritu estos asuntos de reino y de propósito que tú quieres revelarnos a nosotros. Nos disponemos en tus manos, dependemos absolutamente de ti, como un bebé recién nacido que depende del pecho de su madre. Nosotros dependemos de ti. Tú dijiste claramente en Juan capítulo 15, sin mí nada podéis hacer. Sin mí son reducidos a nada. Por lo tanto, nos abrazamos a ti, nos conectamos al Espíritu, declaramos en fe, en el poder del acuerdo, con todos los que estamos conectados ahora, que tú impartes en nosotros esta capacidad de entender los misterios. Gracias una vez más. Si hay alguien que está padeciendo algún dolor, alguna enfermedad, ahora mismo experimenta el milagro de la sanidad, lo que tú conseguiste para nosotros en la obra consumada de la cruz. Te amamos, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, ustedes recuerdan que nosotros vimos el día viernes, el miércoles pasado y el viernes, vimos cómo Dios cambió, porque todos los tratos de Dios con Abraham hasta el capítulo 14 fueron asuntos externos. La bendición, la provisión, el cuidado, pero todo era un asunto externo, fuera de Abraham. Pero en el capítulo 15 hay un giro, hay un giro violento, hay un cambio estructural en el trato de Dios con Abraham. Dios comienza a tratar con Abraham, pero de modo interno. Y esto tiene que ver
con la simiente puntualmente. Ahora se trata de producir a Isaac, de traer a existencia la simiente, Isaac, de la cual sería levantada la simiente. Pero para conseguir esto, el Señor tuvo que reducir a Abraham a nada. Tuvo que llevarlo al punto cero. Un hombre de 100 años con una mujer de 90, obviamente no pueden producir a Isaac. O sea, no había nada en Abraham, nada natural que pudiera producir a Cristo. Si nosotros pensamos en nuestra propia realidad, veremos que no hay nada en nosotros, naturalmente hablando, ni nuestro pasado, ni nuestra experiencia, ni nuestra vida de iglesia, ni todo el conocimiento, habilidad, talento, lo que tú quieras, todo lo relativo al hombre natural no puede producir a Cristo. Por lo tanto, la experiencia de Abraham aplica a nosotros. Dios nos lleva hasta el final de nuestro género humano. Finalmente acaba con nosotros en la obra consumada de la cruz, para que todo lo que venga después de la cruz sea la impartición de Él. Glorioso, extraordinario. Por eso Pablo dice que por gracia nosotros somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces nosotros vimos ese cambio en Abraham, desde lo exterior a lo interior. Y vamos a leer algunos versículos nuevamente en el capítulo 15 de Génesis, del verso 5 al 21, para refrescar este asunto del pacto. ¿Por qué Abraham creyó rápidamente por la simiente? Creyó Abraham a Dios. Dice que lo sacó fuera de la tienda, le mostró las estrellas y le dijo, así será tu descendencia. Y dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, no le fue tan difícil ni tan complejo a Abraham creer por la simiente. Él creyó. Y Pablo lo repite en el libro de Romanos. Y esta fe de creer por la simiente, ojo, de que él podía traer a Isaac por una obra divina, que en nosotros sería creer que Cristo va a ser formado en nosotros, la simiente, que Cristo va a tomar preeminencia en nosotros. Esa fe le fue contada por justicia. Pero cuando Dios le habla de la tierra, y vamos a ver el concepto tierra hoy, Abraham no creyó de manera espontánea, digamos, ¿no? Abraham dice, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y Dios hace un pacto con Abraham. Y vamos a meternos en este misterio del pacto en el capítulo 15 de Génesis. Por lo tanto, te invito para que leamos Génesis capítulo 15 del verso 5 al 21. Y lo llevó fuera, Dios, fuera de la tienda, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová. ¿Te das cuenta? No hay intermedio. Él cree de modo espontáneo y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, aquí ya es el asunto tierra. Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? No está creyendo. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad
una enfrente de la otra. O sea, formó un camino. Una mitad del animal muerto acá y la otra mitad acá. Y no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, sobre los animales, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y serán oprimidas 400 años, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Se está hablando de Egipto. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, atento acá: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos y los de Canaán. Muy bien, una larga lectura, por cierto, pero es bien importante que nos familiaricemos con el texto bíblico, porque a partir de allí es donde vamos a extraer estos principios. Ahora, Dios tenía un propósito mucho más elevado con Abraham que la simple provisión para la subsistencia. Dios tiene un propósito mucho más elevado para ti que el proveerte los recursos económicos para que vivas, y aún para que vivas en abundancia. Digamos, las bendiciones materiales, ¿no? La casa, el auto, los muebles, dinero para el estudio de tus hijos, seguro de salud, la vestimenta, incluyamos vacaciones, darte unos gustos, salir de repente con tu familia a cenar por allí. Todo eso que hace de nuestra vida diaria y doméstica y que son necesarias, porque sin esas cosas no podríamos seguir viviendo en la tierra. O sea, son cosas importantes. El Señor no le restó importancia a las cosas materiales. Es más, Él nos está asegurando que Él las proveerá. Él dijo en el Sermón del Monte: vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente, y aquí es donde tenemos que nosotros, la mayoría, invertir el orden. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Firma Dios. O sea, no puede mentir. El reino al cual tú perteneces tiene el poder de añadir. Esto es maravilloso. Tiene el poder de añadirte todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Así que esto no falla. Los que hemos aprendido por la experiencia, esto. Sin embargo, aunque es importante, muy importante, los recursos materiales, extremadamente importantes, sin el cual, como dije, no podríamos seguir viviendo en la tierra, Dios tiene un propósito mucho más alto todavía contigo. Y eso es lo que Dios le está hablando a Abraham. Según vimos en la clase anterior,
Abraham necesitaba dos cosas para cumplir el propósito de Dios. Estas dos cosas eran la simiente y la tierra. Si tú vuelves a revisar Génesis 15, lo acabamos de leer, te vas a dar cuenta que Abraham no tuvo dificultad alguna en creer por la simiente. Si nosotros trasladamos este principio a nuestra realidad, no hay mucho problema en creer que Cristo vive en nosotros. ¿Te acuerdas el día en que tú te entregaste a Cristo, rendiste tu vida a Él? ¿Te acuerdas? Y te acuerdas que todo fue por fe, porque no habían ángeles batiendo sus blancas alas allí en la iglesia, ni escuchaste coros de ángeles, ni viste a Cristo. No, simplemente fue un acto de fe. Pero algo pasó en tu vida. En ese momento naciste de nuevo. Y Cristo se te metió para adentro. Cristo vino a vivir dentro de ti. Dice Pablo que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y en ese momento tú lo creíste. No viste nada, pero lo creíste. Eso fue lo que sucedió con Abraham. Dice que Abraham creyó a Dios, que Dios le daría la simiente numerosa, como las estrellas del cielo. Pero cuando Dios le muestra, acto seguido, le muestra la tierra, dice, todo esto que ves te lo daré a ti y a tu descendencia para siempre. Abraham no fue absoluto en creer. Y le dice, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y Dios hace un pacto con Abraham. Ahora, ¿qué es la tierra? La simiente es Cristo. La tierra también es Cristo. Es la tipología. La tierra para los israelitas era el lugar donde ellos iban a reposar. El lugar del descanso, del disfrute. La tierra para ellos era el lugar donde todos los enemigos habrán sido derrotados. Ellos tendrán soberanía de ese territorio donde no habrán enemigos. La tierra es el lugar donde ellos iban a edificar la ciudad. La ciudad es el gobierno de Dios. Y ojo, importante, la tierra era el lugar donde iban a edificar el templo, la ciudad y el templo. El templo, la adoración, la presencia manifiesta de Dios, el lugar de su morada. Recuerden que en el antiguo pacto Dios moraba en el lugar santísimo, en medio de los querubines de oro labrados a mano en el arca del pacto. Ahí había un fenómeno extraño llamado la Shekinah o la llama. Eso era la presencia manifiesta de Dios. Entonces, todos esos elementos que acabo de mencionar tenía que ver con la tierra, con la conquista de la tierra. Entonces, ¿qué requisitos hay o son necesarios para obtener la tierra, que es Cristo? Simplemente la tierra, repito, es Cristo para nosotros. La tierra prometida, la tierra de Canaán, geográfica, histórica, donde los israelitas fueron llevados por Dios al final de este largo peregrinaje de 40 años por el desierto. También vimos qué significaba eso, pero no vamos a volver atrás. Ellos cruzan el Jordán, entran a la tierra, cesó el maná y ellos comenzaron a vivir de las riquezas inescrutables. La tierra que fluye leche y miel. La tierra de cuyos montes ellos iban a extraer cobre, hierro, oro. Tierra de granadas, de vides, de olivares. Tierra donde habían ciudades que ellos no habían edificado, ni pozos que no habían cavado. O sea, estaba todo hecho. Allí llegaron ellos. Tú sabes lo que es abandonar un peregrinaje de 40 años por un desierto espantoso y terrible, según la propia palabra de Moisés. Un desierto espantoso y terrible, lleno de escorpiones. Y de pronto cruzan el río y entran
a esta tierra donde está todo hecho. Esa es la sensación y la experiencia que tenemos de entrar en Cristo. Las riquezas, dice Pablo en el libro de Efesios, las riquezas inescrutables, que no puedes averiguarlas por completo, de Cristo. Y Pablo te da en el libro de Efesios las dimensiones de Cristo. Dice, para que juntamente con todos los santos podamos comprender la altura, y ahí tienes una medida de Cristo, la profundidad, la longitud y la anchura de su amor, para que juntamente con todos los santos, la iglesia local, la vida de iglesia, puedas comprender a este Cristo con 4 dimensiones, que es la tierra. Porque todos los tesoros, dice Pablo, de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en él. Entonces, en Cristo, todos nuestros enemigos son abolidos, acabados, exterminados. El miedo, la crisis, la angustia, nombremos estos depredadores del alma. Sí, Señor. Como alguien dijo, todas las batallas del antiguo pacto, donde ejércitos fuertemente armados avanzaban sobre ciudades amuralladas, donde habían gigantes, ejércitos con espadas y corazas. Hoy día esas batallas son espirituales, internas. O sea, tú no vas a ver aparecer un filisteo por el jardín de tu casa, metiéndose para adentro. No es así. Ahora, estos gigantes están dentro de ti. Por lo tanto, cuando Cristo entra en ti, tú llegas a ser la buena tierra y empiezas a experimentar las riquezas inescrutables de Cristo y empiezas a disfrutar del reposo. Por eso cuando Pablo en Hebreo está escribiendo acerca de la conquista de Canaán y el reposo puntualmente, Pablo se detiene y dice, pero queda todavía un reposo para el pueblo de Dios. Queda todavía un reposo. O sea, no está hablando de la sombra del reposo de los israelitas, que comenzaba el día viernes a las 6 de la tarde y terminaba el sábado a las 6 de la tarde. Está hablando de un reposo mucho más amplio. Eso fue solo la sombra. Ahora tenemos la realidad. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Y luego dice, procurar entrar en el reposo para que no haya corazón rebelde como fue con Israel, que en 40 años, dice el Señor, vieron mis obras por 40 años, pero nunca conocieron mis caminos, nunca se enteraron del propósito. Entonces en Cristo todos los enemigos son derrotados, entramos en el reposo, somos constituidos la morada de Dios y Dios comienza a edificarnos como su ciudad. Cuando Dios prometió a Abraham que tendría una simiente, entonces él creyó inmediatamente. El verso 6 dice, del capítulo 15 de Génesis, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto tiene que ver con la simiente. Cuando el Señor le habla de la tierra, que es todo lo que les he platicado recién y mucho más, en el verso 8 dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredarlo? Él podía haber creído, nos hubiéramos saltado el capítulo 15, no se hubiera escrito el capítulo 15 si Abraham no hubiera creído, pero no creyó. Entonces, la tierra tiene algunas dimensiones, ¿no? La tierra sería como el agrandamiento de Cristo, el Cristo agrandado. Es como el tabernáculo, recuerdan, por ahí vean en internet el tabernáculo. El tabernáculo era el agrandamiento del arca. Israel nunca vio el arca. Era un pequeño mueble que está descrito en los libros del Antiguo Testamento,
el material de que estaba elaborado el arca, el tamaño, todo. Pero nadie lo vio, ni aun cuando viajaban lo tapaban con un paño de color azul. Pero todos veían el tabernáculo. Entonces el arca estaba dentro del tabernáculo. El tabernáculo era el agrandamiento del arca. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que nosotros somos la buena tierra. Eso lo dijo el Señor en el Evangelio de Mateo cuando habla de las parábolas. Que hay una tierra plagada de espinos que cuando se siembra la semilla, estos espinos la ahogan, y estos espinos son los afanes de la vida y el engaño de las riquezas. O sea, gente altamente productiva, gente ejecutiva, que no tiene tiempo. O sea, no tiene tiempo para pasar con Dios, no tiene tiempo para meditar la palabra, no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para servir a Dios. Son gente moderna, productiva, ejecutivos, pero no tienen tiempo. Están ahogados por los espinos, los afanes de la vida y el engaño de las riquezas. También parte de la semilla cayó entre pedregales. Esta es la persona almática que ha sido derrotada por las emociones. Tú sabes, los tres componentes del alma, intelecto, voluntad y emociones, son las tres piedras que subyacen bajo esta delgada película de tierra cultivable donde cayó la semilla. Dice que cayó la semilla, pero habían pedregales abajo. Entonces no hubo profundidad de la raíz. Y cuando vino el sol abrasador y el calor, la semilla se secó porque no tenía profundidad. Estos son los que reciben la palabra en el alma, que responden con gozo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando viene el rigor, cuando viene la prueba, por causa de la palabra que portas, esta semilla se seca. ¿Por qué? Porque no anidó en el espíritu, lo más profundo, sino que los tres componentes del alma no permitieron que la palabra echara raíz en el espíritu, sino que quedó en la superficie del alma. Gente almática que con la misma vehemencia que reciben a Cristo y lloran y te abrazan, con esa misma vehemencia, un mes después abandonan la iglesia y se van defraudados, se van hablando mal. ¿Por qué? Porque la semilla no tuvo profundidad. Los que son sembrados en la orilla del camino, esta es la gente que, una definición de la orilla del camino es un sendero pisoteado con tierra apelmazada, que no es ni el camino ni el sembrado. Imagínate un sendero por donde va la gente caminando. No es el camino donde pasan las carretas, los animales, tampoco es la tierra cultivable. Es un terreno pisoteado. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos filósofos, cuántos maestros, cuántos escritores han pisoteado tu mente? ¿Cuánta gente ha transitado por tu área pensante? Entonces tienes tantas cosas, tienes tantas escuelas, tienes tantas líneas de pensamiento en tu mente que cuando viene la palabra del reino, queda ahí, no profundiza, no germina, y vienen las aves del cielo, que son los demonios. ¿Cómo lo sé? Porque el Señor dijo, estos fueron los que recibieron la palabra, pero dice, pero no la entendieron, así que vino el malo y arrebató lo que fue sembrado. Bueno, brevemente, somos la tierra, pero también parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Dos cositas más con respecto a esto. Tú no puedes saber si eres espino, pedregal, o eres la orilla del camino, o eres la buena tierra, hasta que sea sembrado en ti la palabra del reino. La palabra o la semilla acusa el suelo.
La semilla expone el suelo. Tú no sabes si eres espino hasta que se siembre en ti la palabra del reino. No sabes si eres pedregal hasta que se siembre en ti la palabra del reino. Este es el aspecto individual de la tierra de la cual Dios le habló a Abraham. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Es más fácil recibir a Cristo de manera espontánea que creer que todas las áreas hostiles de tu vida van a ser conquistadas por ese Cristo que te habita. Eso es otra historia. Ahora, en el aspecto corporativo, la tierra es la vida de la iglesia local. Ahí somos desafiados, somos edificados, somos corregidos, somos podados también. Esa es la vida de la iglesia local. Entonces, Abraham creyó por la simiente, pero no creyó por la tierra. ¿Y qué hace Dios con Abraham? Hace un pacto. Y aquí nos vamos a meter en el asunto misterioso de este pacto. Dios le dice a Abraham, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero, un cordero, ¿no? El macho de 3 años, y tráeme una tórtola y un palomino. Primero, decirles que la palabra pacto en el hebreo es karat, K-A-R-A-T, karat, que significa literalmente cortar. Así que tú vas a encontrar en el Antiguo Testamento que siempre que se habla de pacto, se habla de cortar el pacto. La circuncisión en el viejo pacto era cortar el prepucio del miembro masculino. A los 8 días de haber nacido el bebé, lo circuncidaban, le cortaban el prepucio. Y Dios está haciendo un pacto con Abraham, cortando los animales. 2 categorías de animales, mamíferos y aves, que representan el aspecto terrenal de Cristo y el aspecto celestial, porque las aves no fueron cortadas. Entonces Dios está cortando un pacto con Abraham. Dios está a través del pacto, Dios está legalizando, poniéndole un fundamento legal a Abraham. Dios no necesita pacto para mantener su fidelidad. Abraham necesitaba el pacto de Dios para que su fe fuera incrementada. ¿En qué conoceré que la he de heredar? Y Dios dice, muy bien, Abraham, si tantos problemas tienes de creerme, entonces vamos a hacer un pacto. Entonces, el pacto es un acto de condescendencia de Dios con nosotros para afirmar nuestra fe. Dios es un Dios de pactos, señores. En el nuevo pacto, nosotros somos ministros competentes del nuevo pacto. Por esto tiene mucha relevancia. En el nuevo pacto, nosotros no solo tenemos un pacto. En algún momento yo hablé de estos 3 niveles: promesa, juramento, pacto y testamento. Imagínate lo que tenemos en el nuevo pacto. La promesa es, digamos, el aspecto más ordinario de transacción. El hecho de que yo te haga una promesa a ti no es seguridad de que lo voy a cumplir. Pueden pasar muchas cosas en el camino, ¿no? Me puedo enfermar, me puedo morir. Los bancos saben que te puedes morir, así que cuando compras una casa hay un seguro de gravamen, una compañía de seguro que cubre eso. En fin. Después viene el juramento. Juró Dios y no mentirá. Tú eres sacerdote para siempre conforme al orden de Melquisedec. El juramento es algo solemne que depende de la estatura del que lo hace.
del testimonio, ¿no? Del que lo hace, un juramento. Por ejemplo, acá en los Estados Unidos, para que tú te hagas ciudadano, tú tienes que jurar, hacer un juramento. Y cuando haces un juramento, tú obtienes la ciudadanía. Pero el juramento es algo legal y te comprometen a varias cosas. Tú juras, es un juramento. Y ahí te dan la ciudadanía, puedes obtener pasaporte y todo. El juramento es algo serio. Tenemos la promesa, el juramento, pero tenemos un pacto, el nuevo pacto. Pero Dios va más allá todavía con nosotros. Tenemos un testamento abierto. Eso es lo que dice Hebreo. Nosotros tenemos un testamento. Entonces, fíjate el viaje largo de una persona, viajar de una mentalidad de promesa. Yo cantaba hace muchos años y cantábamos cuando éramos jóvenes, las promesas del Señor mías son, y alguien parece que las había contado, porque la canción decía 35,000 promesas mías son. Bueno, hay gente que camina con una mentalidad de promesa. Otros con una mentalidad de juramento. No, si Dios lo dijo, ya está hecho. Juramento. Otros una mentalidad de pacto. Y otros, los que hemos alcanzado una madurez por la gracia de Dios, tenemos una mentalidad de testamento abierto. El testamento abierto, preciosa gente de Dios, es sencillamente porque el testador ya murió. O sea, no se puede abrir un testamento hasta que el testador muera. Pero Cristo ya murió. ¿Te das cuenta? No solo murió para que el testamento sea abierto y todas las riquezas, toda la herencia completa sean otorgada a nosotros. Esto es muy potente, muy tremendo que tú lo entiendas. Y Pablo lo dice, pero muerto el testador, porque el testamento con la muerte se confirma, nadie puede invalidarlo. Lo que vamos a leer acá, no sé si vamos a terminar ahora esta clase, pero no te preocupes, lo que vamos a ver acá es algo eterno. Dios hace un pacto con Abraham. Esto tiene que ver con la legalidad de Dios. Dios hace un pacto con Abraham tan poderoso que cuando Cristo murió en la cruz, Él bajó a las profundidades de la tierra. ¿A dónde fue Él? ¿Dónde descendió? Al seno de Abraham. ¿Cómo? A ver, repítelo, Lucas Márquez. Cuando Cristo muere, esos 3 días, Él descendió a las profundidades de la tierra, a las entrañas de la tierra. Dice que descendió hasta el seno de Abraham. ¿Para qué? Para sacar a todos los cautivos. No vamos a entrar en ese terreno de la escatología o de el estado intermedio de los muertos. Hay una materia en teología que se llama el estado intermedio de los muertos, pero no vamos a dar detalles, solo nos vamos a tener al relato bíblico. El Señor descendió, esos 3, al seno de Abraham, le quitó la llave al que tenía el imperio de la muerte, abrió la prisión y llevó cautiva la cautividad. O sea, sacó a todos los que estaban allí y los llevó al paraíso. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, ¿por qué Jesús descendió al seno de Abraham? Para cumplir el pacto que había hecho con él. Este pacto que vamos a leer ahora. Esto es extraordinario. Yo, la verdad, quisiera tener el recurso idiomático o la palabra para poder describirlo en todo su esplendor. Pero me quedo corto siempre. Pero es extraordinario que el Señor descienda ahí a las profundidades de la tierra para cumplir el pacto que le había hecho a Abraham. Significa que cuando Dios hace un pacto, nadie, ni aún la muerte, puede invalidarlo. Nosotros tenemos un pacto con Dios.
No es una relación o una unidad de buena onda, bueno, Dios me ama. Mira, yo te voy a decir algo que puede parecer una herejía, pero permíteme detenerme un poco acá. Para Dios es mucho más importante en un orden de prioridades. Para Dios es mucho más importante el pacto, lo que Él dijo, que el amor que tiene por ti. O sea, no vamos a dudar del amor de Dios, pero tú te podrías pasar toda la eternidad en el cielo, cualquiera sea la idea que tengas del cielo. Tú te podrías pasar toda la eternidad en el cielo sin el amor de Dios, solo con su justicia. La justicia es suficiente. Y la justicia para Dios es más importante de su amor, porque dice que la justicia es el cimiento de su trono. El fundamento del trono es la justicia, no el amor. Por lo tanto, Dios podría decirte a ti en tu propia cara, aunque no te amo, no te amo, pero tengo que dejarte entrar y tengo que darte todo lo que te prometí por causa de mi justicia. Dios no puede faltar a su justicia. Ahora, esto obviamente es un ejemplo, pero sabemos que Dios nos ama. Además de que Dios es justo, Dios nos ama incondicionalmente. Lo que estoy tratando de resaltar es este asunto legal de Dios. Tú no tienes solo el amor de Dios de tu lado, sino tienes un pacto. Dios no puede faltar a su palabra, señores. Aquí tenemos a Abraham recibiendo este pacto con respecto a la tierra. Y nosotros, según Pablo, tenemos un pacto infinitamente superior al que tuvieron los israelitas, el viejo pacto. Pero esta promesa que Dios le está dando a Abraham fue 430 años, 4 siglos y medio antes de que Dios le diera la ley a Moisés en el Sinaí. Por lo tanto, la promesa hecha, o sea, el viejo pacto, atención acá, el viejo pacto o el pacto de la ley no es la continuación de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Esta promesa que Dios le está haciendo a Abraham aquí, en Génesis capítulo 15, no continúa con el viejo pacto, sino que nosotros, dice Pablo, que somos herederos según la promesa. Esta promesa que Dios le hizo a Abraham antes de ser circuncidado, te lo voy a repetir textualmente. Si soy de Cristo, dice Pablo en Gálatas, si soy de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, primero, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Según esto, ¿qué es esto? Lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 12, 13, 14 y 15. Esto que Dios está pactando con Abraham, que le daría una simiente, que lo bendeciría, que sería de bendición. La promesa se envuelve, todas esas bendiciones se envuelven en una sola palabra, el Espíritu Santo de la promesa. O sea, que Cristo venga a morar en ti. El Espíritu Santo de la promesa. O sea, cuando Cristo vino a morar en ti, que mora, por supuesto, que tú eres la habitación de Cristo, Él vive en ti, esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Que Cristo, siendo espíritu vivificante, según 1 Corintios 15, 45, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, pero el postrer Adán, espíritu vivificante. Así que Cristo, como espíritu vivificante que venga a morar en ti, es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Cristo,
la simiente morando en nosotros. ¡Wow! Extraordinario. La verdad, ya no sé qué más decir con respecto a esto, porque aquí tenemos promesa, juramento, pacto y testamento. La promesa fue juramentada y luego fue constituida en un pacto, y este pacto terminó siendo nuestra herencia, el testamento abierto. Promesa, juramento, pacto, testamento. Entonces, Pablo se lo dice a los Gálatas: ustedes son unos tontos, son niños tontos. Son gente, Pablo usó una palabra muy fuerte, gente estúpida. Tan necios sois, ¿cómo pueden farrearse esto? Pablo dice: si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. De manera que nosotros nos saltamos todo el periodo patriarcal, toda la ley mosaica, y saltamos hasta la promesa que Dios le hizo a Abraham 430 años antes del Sinaí, en donde Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. Nosotros estamos unidos a la promesa. Todas las promesas que Dios le hizo a Abraham son nuestras ahora. Por eso es tan importante entender esto del pacto. Imagínate, Dios le dice a Abraham: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años. Veamos, la becerra es la primera ofrenda que se traía Israel al Señor, la ofrenda de paz. Había una enemistad entre Dios y Israel. Tráeme la becerra, la ofrenda de paz. Segundo, tráeme una cabra de 3 años, la ofrenda por el pecado. Una vez que hay paz con Dios, ahora hay que purificar al hombre, el pecado. Y tráeme un carnero, el holocausto, la entrega completa. Estos 3 animales fueron cuidadosamente elegidos. Son 3 aspectos de lo que recibimos de Cristo. Escuchen, la becerra, la cabra y el carnero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ofrenda de paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La cabra, fuimos justificados, fuimos limpios de la culpa. La ofrenda por el pecado, y el carnero, el holocausto, el sacrificio, la entrega completa. Y todos estos animales, antes de ser sacrificados, era necesario que Abraham pusiera sus manos sobre ellos. Esto era un principio sacerdotal. O sea, tenías que poner las manos sobre la cabeza del animal para que hubiera una identificación completa entre el sacrificio y el que estaba trayendo el animal. O sea, aquí lo que Dios le está diciendo a Abraham: estoy llevándote al final. Ahora, ¿por qué eran de 3 años? Aquí hay otro detalle importante. Porque Cristo fue muerto y crucificado y resucitó al tercer día. O sea, estos 3 años representan 3 días. El Cristo en resurrección. ¿Tú recuerdas cuando Jesús le dice a Marta en Betania, después que Lázaro hacía 4 días que estaba muerto, le dice: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección aún antes que me crucifiquen. Yo soy la resurrección de la eternidad hasta la eternidad. Por eso Pablo no tenía ningún empacho en decir: el poder que levantó a Cristo de los muertos actúa poderosamente en mí. Toda la gran comisión de hacer discípulos a las naciones opera en el poder de la resurrección de Cristo. En 2 Corintios, cuando Pablo habla del tesoro dentro del vaso de barro,
Dice, llevando, escuchen bien esto, llevando por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea, Pablo está diciendo, donde tú vas, a donde Dios te lleve, donde tú seas asignado por Dios, en ti viaja el poder de la resurrección de Cristo. Señores, esto hace que el Evangelio sea súper, súper poderoso. El poder que levantó a Cristo de los muertos al tercer día. Miren, Dios le dice a Abraham, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Porque lo que vamos a hacer ahora, este pacto perpetuo, dice que a tu generación y a los que vendrán después de ti, el pacto perpetuo tiene que ser en el poder de la resurrección. Sí, Señor. Ahí es donde nosotros somos incluidos. Estos 3 animales representan al Cristo terrenal, el de los 33 años, el que fue molido por nuestros pecados. Y tráeme 2 aves, un palomino y una tórtola. El palomino es la fe, la tórtola es el sufrimiento, el quebranto. Esto define al Cristo celestial porque las aves no fueron partidas, solo los animales. Los animales representan el aspecto terrenal de Cristo y las aves el aspecto celestial, indestructible, que no puede ser partido. Y en este aspecto, Cristo caminó en la fe y también en el sufrimiento. Estos fueron los 2 grandes parámetros en los que se movió el Cristo terrenal: la fe y el quebrantamiento. Dice Isaías 53 que Dios quiso quebrantarlo. No fueron los romanos, sino que Dios quiso quebrantarlo. Y que fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53 es un capítulo terriblemente glorioso. Deberías leerlo por lo menos una vez por mes. Isaías 53. Ahora, cuando Abraham abrió los animales, esto lo vamos a continuar el día miércoles, el miércoles. Vamos a ahondar un poco más en esto. Así que prepárense porque aquí vamos a preparar toda la artillería revelacional. Pero les estoy dando un adelanto. Abraham, cuando partió los animales, dice que venían aves de rapiña para comerse el pacto. Estos son los ataques demoníacos a la mente. Cuando tú entras en el pacto con Dios, este pacto indestructible, las dudas te asaltan, los pensamientos, los recuerdos, los síntomas de la enfermedad te asaltan. Estas son las aves de rapiña, carroñeras que quieren comerse tu pacto. Dice que Abraham las ahuyentaba. Esa es la tarea, dice Pablo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y armándonos del pensamiento del pensamiento de Cristo, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Esa es la batalla de la mente. Y Abraham ahuyentaba las aves que venían para comerse el sacrificio. Y finalmente Abraham se durmió, descansó en el pacto. ¿Y qué hizo Dios? Vino a él en 2 figuras, un horno humeante y una antorcha encendida. El horno
es el lugar de la purificación, donde somos purificados. Y la antorcha es la iluminación. En este pacto, en medio de esta batalla que tenemos contra los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, nosotros lo tenemos a Él como nuestro horno humeante, como nuestro purificador, el que nos purifica, nos limpia, pero también lo tenemos a Él como la antorcha que ilumina. No andaremos en tinieblas, seremos iluminados por la palabra. Esto que está sucediendo ahora mismo en esta clase es la antorcha del Señor que te está iluminando a ti. No andamos en tinieblas, señores. Dice que los que se emborrachan de noche se emborrachan, los que se embriagan de noche, pero nosotros no somos de la noche, somos del día. Entonces no andamos en tinieblas, sino que somos sobrios y prudentes. Esto es glorioso. Lo vamos a seguir el día miércoles. Los espero a todos a las 10 de la mañana. Yo feliz de servirles como un mesero, ¿no? Yo soy como un mozo de restaurante. Les sirvo y el menú es Cristo. Cómanse a Cristo. Amén. Ahora, todos los que quieran apoyarnos económicamente, háganlo. Hay una bendición allí. No deje de diezmar en su iglesia, por favor. No deje de sembrar en su iglesia. Pero esto, si tú lo consideras una bendición, puedes ayudarnos, enviarnos tu ofrenda, y eso permitirá que podamos financiar nuestro equipo, bueno, todo lo que implica, se los he dicho tantas veces que ya ustedes lo entienden. Y ahí aparece en la pantalla la forma en que puedes donar. Donaciones.lucasmarquez.com. También la gente de mi país, de Chile, tienen nuestras cuentas bancarias, y si no la tienen, si es de Chile, se las podemos enviar gustosamente. Amén. Los bendigo a todos. Bendiciones. Nos vemos el miércoles a las 9 de la mañana, hora de Dallas, 10 de la mañana, hora de Chile. Un beso. Pásenlo bien. Bendiciones.